Muy buenas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo borrar el historial de navegación de vuestro Google Chrome. En este caso vamos a abrir Google Chrome. Aquí arriba a la derecha hay tres puntitos, vamos a pulsar aquí, vamos a bajar hasta historial, nos ponemos encima, se nos abre otra pestaña y aquí vamos a volver a darle a historial, aquí vamos a pulsar. Cuando pulsamos se nos abre esta pestaña y aquí hay varias opciones. La primera sería eliminar solo una línea, es decir, una búsqueda, una página, lo que sea. En este caso, por ejemplo, voy a borrar esto. Lo que voy a hacer es aquí en la derecha en los tres puntitos, le voy a dar eliminar del historial y, como veis, se elimina la búsqueda que habíamos hecho. La otra opción, si queréis borrar varios, que no sean muchísimos, pero queréis borrar varios, pues le vamos a dar por aquí, vamos a seleccionar, pum, 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 bueno, aquí los que queráis. Aquí nos dice los que hemos seleccionado, la cantidad. Y aquí a la derecha le vamos a dar en eliminar. Nos dice si estamos seguros, le vamos a dar que sí, es decir, vamos a darle que los quite, que estamos seguros. Y ahí, como veis, se han eliminado. La última opción, que sería la más radical, sería irnos aquí en la izquierda, eliminar datos de navegación. Vamos a pulsar aquí. Una vez hemos pulsado, se nos abre esta pestaña y aquí es para borrar directamente muchísimas búsquedas. Hasta todo el historial se puede. Lo que haríamos, aquí tenemos tiempo, ¿vale? Aquí seleccionamos la franja de tiempo. Si queremos eliminar el historial de las últimas 24 horas, 7 días, 4 semanas o ya directamente desde siempre, dejarlo todo borrado. Luego, aquí tenemos varias opciones. Eliminar caché, eliminar cookies y datos de otros sitios o directamente, que esto es lo que a nosotros nos interesa, eliminar el historial de navegación. Luego por aquí, configuración avanzada, tenéis también para borrar el historial de descargas, archivos de imágenes caché, bla bla. Bueno, esto yo lo dejaría por defecto, pero importante, aquí también os dice la franja de tiempo. Es decir, si aquí seleccionáis desde siempre o por ejemplo, seleccionáis 4 semanas, en configuración avanzada, aseguraros también de tenerlo en 4 semanas. Pues bueno, una vez habéis seleccionado las opciones que vosotros queráis, le vamos a dar aquí en eliminar datos y así se eliminaría todo el historial de búsqueda, o bueno, en este caso, el historial de búsqueda de las 4 últimas semanas. Yo no voy a darle porque no me interesa, pero bueno, que sepáis que así es como se borra el historial de búsqueda. Espero que os haya servido. Si es así, manita arriba, suscríbete y nos vemos en el siguiente tutorial.